Padre, cuánta alegría y cuánto gozo nos da, Señor, poder hacer las cosas a tu manera, mi Dios. Señor, cuánto gozo en nuestros corazones, mi Dios, cuando sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Cuando sabemos, Dios mío santo, que tú eres, Señor, y tu palabra, Dios mío, la que nos da vida, la que nos da aliento, la que nos da fuerza, Señor, para seguir hacia adelante, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho en medio nuestro. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que harás. Porque yo sé, Señor, mi Dios, que tu mano no se ha detenido, mi Dios, sino que tú, Señor, seguirás obrando en esta congregación, Padre. Y que no nos dejarás, Señor, hasta que tú no hayas hecho lo que tú dijiste que harías con Casa de Dios, Efraín, el ministerio que fructifica. Y ahora te presentamos tu palabra, Señor. Yo oro en el nombre de Cristo para que por tu Espíritu, mi Dios, tú hables a cada vida que está aquí hoy, Señor. Padre, tu palabra nunca vuelve vacía sin hacer el efecto para el cual fue enviada. Por eso yo creo firmemente, Padre, que ella hoy penetrará, que será, Señor, como una espada en nuestros corazones, que separará el alma y el espíritu, que penetrará hasta los huesos, Señor. Y que no saldremos igual, mi Dios, después de haberla recibido, Señor, y habernos expuesto a ella, Padre. Gracias, gracias, porque tú siendo el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, el Shaddai, te plujo mirarnos, Señor, y te contentas con guiarnos, con sostenernos, con indicarnos el camino por el cual debemos de andar. Gracias, Señor, por este privilegio, mi Dios. Yo vengo quebrantando toda distracción en el nombre de Jesús. Yo vengo, Señor, atando todo pensamiento contrario a tu palabra en el poderoso nombre de Cristo. Señor, y desatamos un espíritu de verdad. Señor, corazones sensibles que quieran y que anhelen recibir tu palabra, Señor, para entenderte y conocerte, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete con libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuentan que un día un soldado llamó a su madre y a su padre, o sea, llamó a la casa de sus padres y le dijo a su madre: madre, ya en el día de mañana yo regreso a la casa. Y la madre se puso súper feliz. Hijo, qué bueno que ya tú vienes a la casa. Y él le dijo: mamá, pero tengo que decirte algo. Yo voy a llevar un amigo conmigo, un compañero de guerra. Y la mamá le dijo: sí, será bienvenido. Mamá, pero yo tengo que decirte otra cosa. Y es que a ese compañero le falta un pie, un brazo y un ojo. Y la madre le dice: ok, no hay problema, hijo, puede pasar unos días con nosotros. Y el hijo le insiste: mamá, yo te estoy diciendo que ese compañero que le falta una pierna, un brazo y un ojo, yo quiero que vaya a vivir con nosotros. Y la mamá vuelve y le dice: hijo, se puede pasar un tiempo con nosotros. A la tercera o cuarta insistencia de este soldado que quería regresar a su casa, la mamá le dice: tú no te das cuenta que si tú traes ese compañero faltándole un brazo, una pierna y un ojo, va a ser un estorbo para tu vida. Y el soldado, hijo de esta mujer, inmediatamente le cuelga el teléfono y no le vuelve a hablar en ese día. Al otro día le llega un cable de la Marina diciéndole a esta mujer que su hijo se había suicidado. Cuando los padres corren rápidamente a recibir el cadáver de su hijo, se dan cuenta que a este muchacho le faltaba la pierna, le faltaba el brazo y le faltaba el ojo. Esta madre no supo entender la situación de su hijo. No supo darse cuenta ni interpretar lo que este hijo le estaba diciendo, porque no se lo expresó con palabras directas. Pero el corazón de esta mujer evidentemente no estaba en el mover y la sensibilidad que el hijo quería transmitirle.
Y así como esta anécdota, muchísimas veces, mayoría de veces, nos pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí. La palabra de Dios tiene escondidas muchas verdades para nuestras vidas. Y de la misma forma en que estos padres, por no entender el mensaje escondido en las palabras de este muchacho, perdieron la bendición de un hijo que retornaba a su hogar, así también nosotros perdemos las bendiciones que están escondidas tras las letras plasmadas por el mismo Dios en el libro que Él nos dejó para nuestra guianza en esta tierra. Por eso yo oro en el nombre de Jesús en este momento, para que la palabra que hoy vamos a estudiar nos sea revelada en el corazón y podamos discernir y entender lo que está escondido en cada uno de estos versículos y esas comparaciones que vamos a estar haciendo en esta noche. El libro de Jeremías, en el capítulo 30, versos 11 y 12, dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, aunque te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, así ha dicho el Señor. Vemos cómo en esta sola porción de la palabra, dos versículos 11 y 12 del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 30, el Señor está diciendo que va a destruir, a eliminar el poderío de todas las naciones que se levantaron en contra de su pueblo, en contra de Israel. Pero dice también que de ninguna manera dejará sin castigo a Israel, porque evidentemente Israel también había cometido cosas erradas, le había fallado a Dios, había ofendido a Dios con desobediencia, desobedeciendo su palabra. Vemos que en Isaías 14:24, el Señor dice: ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Lo que nos muestra que cuando el Señor dice una palabra, no hay nada ni nadie que pueda hacer que esa palabra que salió del corazón de Dios deje de cumplirse. Isaías 46:11 dice: yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión, para Israel será mi gloria. E inmediatamente quiero leerles Isaías 10:12. Dice: y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. Aquí tenemos un cuadro claramente definido. Por la palabra de Dios todo termina y por su palabra todo comienza. Lo cantamos hace un momentico, pero qué bueno es cuando uno canta ya con el entendimiento de lo que quiere decir lo que uno está cantando, y al final vamos a volver a cantar esta canción y yo sé que será totalmente diferente porque habremos entendido la profundidad de los que esconden estas letras. En este verso de Isaías 10, ¿qué vemos? Bueno, como empezamos, este es el escenario. El Señor dice: voy a destruir a las naciones que se levantaron en contra de ti, mi pueblo. Pero a ti también te voy a castigar porque lo has hecho mal. Pero de ninguna manera voy a destruirte, pero no te voy a dejar sin castigo. Pero también dice: cuando yo haya terminado de hacer la obra, entonces es que voy a destruir las naciones que te han hecho daño. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios permitió que diversas naciones se levantaran en contra de su pueblo,
estaba obrando en el pueblo. Usó esas naciones para poder hacer con su pueblo lo que Él dijo que haría y lo que era necesario que hiciera para que su pueblo se volviera a Él e hiciera las cosas a la manera de Él y no a su manera propia. La historia universal corrobora totalmente todas estas declaraciones que el Señor hizo en estas porciones que acabamos de leer. Vemos una de las naciones primeras que sometió a esclavitud al pueblo de Dios fue Egipto. El Señor dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 46, verso 21, a una han huido, no resistieron porque el día de su ruina ha venido sobre ellos, la hora de su castigo. Es avergonzada, en el verso 24, la hija de Egipto, es entregada al poder del pueblo del norte. Dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí, castigaré a Amón de Tebas, a Faraón y a Egipto, junto a sus dioses y sus reyes, a Faraón y a los que en él confían, y los entregaré en manos de los que buscan su vida. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vemos claro que Dios dio un decreto en contra de Egipto como consecuencia del mal que le hizo a su pueblo. Y la historia registra cómo el imperio babilónico tomó posesión de Egipto, conquistó a Egipto y desbarató ese imperio. Vemos el caso también de Asiria. En Isaías 14, 25, el Señor dijo, quebrantaré a Siria en mi tierra y la pisotearé sobre sus montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volver atrás? El imperio babilónico también tomó Siria y luego Roma, destruyendo Nínive por completo. Dice que Alejandro Magno marchó con sus tropas por el mismo suelo desolado donde estaba Nínive, sin ni siquiera percatarse de que ahí había estado, que ese era el lado donde había estado. Otra nación que pisoteó, que enyugó al pueblo de Dios fue Babilonia. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 51, verso 34, el Señor dice, me ha devorado. Eso es una expresión del pueblo, de lo grande que hizo Babilonia con el pueblo. Me ha devorado y aplastado. Nabucodonosor, rey de Babilonia, me ha dejado como vaso vacío. Me ha tragado como un monstruo. Ha llenado su estómago de mis delicias. Me ha expulsado. Ustedes se imaginan que el pueblo expresarse así de la condición en que Babilonia dejó al pueblo. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza. Secaré su mar y haré que se sequen sus manantiales. Y Babilonia se convertirá en escombros, en guarida de chacales, en objeto de horror y de burla, sin habitantes. Y así sucedió, amados, cuando Ciro el Grande tomó Babilonia y los medos y los persas tomaron y desbarataron, deshicieron el imperio babilónico. Lo mismo pasó con los griegos, fueron conquistados por los romanos y vemos qué hay del imperio griego. Absolutamente nada. Igual que con el imperio romano, que los bárbaros fueron tomando territorio poco a poco, hasta que el imperio romano quedó prácticamente inexistente. Sin embargo, el pueblo de Israel que estuvo como forastero, el pueblo de Israel que una y otra vez estaba sin territorio, divagando por el mundo, el 14 de mayo de 1948, el Señor hace que se constituya en nación. El pueblo de Dios se establece en su territorio y vemos que el Señor lo anunció. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se le juntarán los extranjeros que se unirán a la casa de Jacob, los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor.
Tomarán cautivos a los que habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Vemos que hasta históricamente tenemos que decir, la palabra de Dios se cumple. Cuando Dios dice que va a poner término a una situación, le pone término. Y nada ni nadie puede detener la mano de Dios. Nadie puede torcer el brazo de Dios. Nadie puede cambiar la decisión que ya Él tomó en su corazón. El pueblo del Señor, hablando en estricto sensu, Israel como nación, de modo literal, ha sido guardado por Dios. Dice el Señor que es la niña de sus ojos. Y el pueblo de Dios es un pueblo prosperado en todas las áreas. Señores, hay que ver, todo el mundo tiene que hablar de Israel. De Israel es copa de vértigo en medio de las naciones, pero siempre guardado, siempre protegido, siempre prosperado en todas las áreas, porque Dios decretó con su boca que iba a levantar a Israel porque era su pueblo y que Israel habitaría seguro en su propia tierra. Vamos a leer lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 11, a partir del verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El pueblo de Israel no quiso reconocer al Mesías. El pueblo de Israel todavía está esperando que llegue el Salvador de sus vidas. Por esa negación del pueblo de no reconocer al Mesías, nosotros fuimos injertados en ese olivo. Nosotros los gentiles, nosotros que no somos la nación de Israel estricto sensu, fuimos considerados como esa nación de Israel. Podemos formar parte, podemos recibir las bendiciones que eran exclusivamente para el pueblo de Israel por la negativa de ellos. Cuando dice, fuimos injertados en el olivo verde, nosotros que éramos olivo silvestre, olivo que no teníamos nadie que nos guiara, nadie que nos pastoreara, nadie que nos dirigiera. Entonces fuimos injertados, fuimos puestos en ese olivo. Y fíjense cómo dice el verso 20, por la incredulidad aquellos fueron desgajados, pero nosotros por la fe estamos en pie, hemos sido considerados pueblo de Dios. Y nos dice, no te ensoberbezcas. No te vuelvas orgulloso, no creas que las cosas se hacen a la manera tuya, no quieras hacer las cosas como si tú no hubieses estado injertado en ese olivo, sino teme a Dios, lo dice claramente, porque si no lo haces así, Él que no perdonó a su pueblo, a Israel, que lo quitó del olivo porque no lo reconocieron como el Señor y Salvador de sus vidas, ¿qué no hará entonces con nosotros si no decidimos obedecerle, si no decidimos hacer las cosas a su manera? ¿Qué no quiere decir esto, amado? ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que nosotros vimos como una profecía y como cosas que ya sucedieron al inicio de esta prédica en el pueblo de Israel, de igual manera sucede en nuestras vidas particulares, porque nosotros somos el Israel de Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios, los escogidos por la misericordia de Dios para recibir todas las promesas que antes le pertenecían solamente a su pueblo. Qué privilegio, amados, qué privilegio que tenemos que atesorar.
Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que así como Israel tenía a los babilonios, a los asirios, a los egipcios, a los griegos, a los romanos como sus enemigos, y en diversos tiempos históricos los oprimieron y los dañaron, y Dios se levantó a destruir a cada uno de ellos por lo que le hicieron a su pueblo, y tuvo un fin, su opresión tuvo un fin. Después que Dios trabajó con su pueblo, haciendo lo que tenía que hacer en el corazón de su pueblo, mientras estaba el yugo opresor, entonces asimismo nosotros tenemos nuestros enemigos que estarán en nuestras vidas hasta un día determinado, después que Dios haga con nosotros lo que dijo que iba a hacer en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestros egipcios? ¿Cuáles son nuestros babilonios? Nuestros egipcios, nuestros babilonios. Nosotros podemos tener fuertes deudas, fuertes problemas financieros. Podemos tener problemas emocionales, problemas existenciales. Podemos tener una enfermedad. Cual sea el mal que nos agobia, cual sea la preocupación que está sembrada en nuestro corazón, ese es nuestro enemigo. Esos son los babilonios que se están levantando en nuestra contra. Esos son los egipcios que quieren oprimirnos, los asirios que quieren destruirnos. Pero el Señor dice, estarán en tu vida hasta el día señalado por mí. Amén. Porque por mi palabra ese asirio y ese babilonio tendrá que huir de tu vida. Por mi palabra terminará la opresión. Y por mi palabra empezará un nuevo tiempo en tu vida. El Israel de Dios recibe las mismas bendiciones que la Israel como nación. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es contundente, pero como el relato con que empezamos esta noche a conversar, nosotros a veces no entendemos lo que está escondida en ella. No podemos recibir para nuestra vida, para que podamos caminar en fortaleza, llenos de ánimo, en medio de la invasión extranjera en nuestras vidas. Y entonces no podemos entenderlo, no podemos comprenderlo. Pero si nosotros abriéramos nuestro entendimiento para darnos cuenta todas las promesas que Dios nos da, nosotros no camináramos en derrota ni camináramos en tristeza, sino que camináramos en gozo, como es el deseo y el anhelo del corazón de Dios. Porque como les digo una y otra vez, solo así vendrán a Cristo las personas que nos rodean, cuando vean la diferencia de nuestra conducta. No importa que estemos rodeados de los enemigos. Romanos 10:17 dice que por la fe estamos en pie, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios, será imposible que nosotros podamos discernir cuando Dios dice, voy a destruir a tu enemigo por mi palabra, y por mi palabra voy a empezar un tiempo nuevo en tu vida. Muchas veces sencillamente no la oímos, porque los afanes de este mundo, porque nuestras propias preocupaciones y nuestros propios intereses nos tienen totalmente arropados y envueltos, y no nos detenemos en el camino a darnos cuenta que lo que de verdad permanece, que lo que de verdad es real es la palabra de Dios, porque por ella es que todo termina y por ella es que todo empieza. Muchas veces anhelamos muchas bendiciones, muchas veces anhelamos salir de las circunstancias que nos están agobiando, pero no nos exponemos a la palabra, pero no la escuchamos y mucho menos la ponemos por obra. Es tiempo de que nos acerquemos al Señor a través de su palabra, para que entonces podamos caminar con la seguridad de que por su palabra en mi vida terminará el tiempo malo, y por su palabra en mi vida empezará un nuevo tiempo. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, verso 19 dice: pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril.
¿Qué nos está diciendo esto? Que muchas veces oímos la palabra y hasta la recibimos y quizás hasta nos emocionamos cuando oímos una palabra que nos toca el corazón. Pero luego salimos de la casa de Dios y empezamos ya a afanarnos con las mismas cosas, a llenarnos de las mismas cosas que nos preocupan. Se fue la palabra que oí. O si no, el amor por el dinero, se fue la palabra que oí. O como dice, como tercera cosa, y todas las otras cosas que te preocupan, los deseos de las demás cosas, ahogan la palabra de Dios. Entonces se vuelve estéril, esta palabra no da un fruto, no cambia tu corazón, no abre los cielos para que esa palabra termine con lo que te oprime y empiece un nuevo tiempo en tu vida. Vamos a analizar la primera causa de que se ahogue la palabra de Dios y son las preocupaciones de este mundo. ¿Qué podemos nosotros tener como preocupaciones en este mundo? Bueno, el trabajo. Muchos tienen trabajos muy demandantes y estas demandas laborales hacen que la mente y el corazón solo esté pensando en trabajo. Oyen la palabra y le pasa por arriba porque vuelve la preocupación del trabajo. Otros, sobre todo las mujeres, se preocupan mucho por su cuerpo. El gimnasio, que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si rebajé, y eso está aquí todo el tiempo. No hay otra preocupación que no sea esa. Satisfacer los deseos, que si quiero ir a discoteca, que si quiero beber, que si quiero un trago, que si quiero salir. Disfrute de los placeres de este mundo. Otros tienen problemas en sus matrimonios y lo único que tienen en la mente es el marido o es la mujer. Y no le dan espacio a Dios trabajar y a la palabra trabajar para que por la palabra se termine el problema y por la palabra empiece un matrimonio restaurado. Tenemos también las solteras que no tienen esposo, tienen una obsesión. De una vez ya están pensando, puede ser este, puede ser aquel, una obsesión. Y tienen su mente totalmente atrapada en ese pensamiento. Y las enfermedades, por supuesto, cuando las enfermedades nos llegan, pues en la mayoría de los casos se vuelven obsesivas y pensamos ya que el desenlace y que no nos vamos a curar, el desenlace fatal llegará. Nos olvidamos, amados, que Dios dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. La palabra de Dios tiene un final para lo que te agobia. Si estás lleno de preocupaciones, si las preocupaciones no te dejan caminar libremente, el Señor tiene una palabra para deshacer esa preocupación y te dice que vengas a Él. Y venir a Él es empezar a oír su palabra, es empezar a creerla y ponerla por obra, porque Él quiere que nosotros vivamos vidas totalmente descansadas. Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 7, él dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida, amados. En medio del problema, Dios nos cuida. No nos llenemos de ansiedad. Vamos a creer su palabra, llenémonos de su palabra y no de la ansiedad que nos tortura, que nos hace dañar las relaciones interpersonales. Cuando un matrimonio, para poner un ejemplo, se deja llenar de ansiedad y de las preocupaciones, viene necesariamente el pleito, la contienda, la división, la intolerancia. Solamente cuando nuestra mente y corazón está llena de la palabra de Dios, nosotros podemos tener relaciones de paz, de tranquilidad. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, dice lo siguiente. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señores, esto es una llave de Dios para abrir la puerta del sosiego y de la tranquilidad en nuestras vidas. No nos preocupemos por el día de mañana,
Vamos a vivir el día de hoy haciendo la voluntad del Señor, creyendo su palabra, exponiéndonos a su palabra. Y nosotros veremos cómo nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Oigan lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es necesario que no dejemos ahogar la palabra de Dios, que la recibamos y la pongamos por obra. Dice en la porción que leímos al principio, antes, que aparte de las preocupaciones está también el amor por el dinero. Y muchas veces pensamos, yo no tengo un amor así por el dinero, pero cuando nosotros ponemos el trabajo en primer lugar, cuando nosotros lo que nos preocupa es que tengo que ganar dinero para sostener la casa y que tengo que ganar dinero para poder, estoy teniendo el dinero en primer lugar. Eso es amor por las riquezas y eso va a ahogar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios me dice lo que acabamos de leer, que no nos preocupemos por el día de mañana, qué habremos de comer o qué habremos de vestir. Pero yo, por el contrario, estoy afanado por el trabajo y por lo que tengo que producir. Entonces yo estoy ahogando la palabra que me dice que yo no tengo que preocuparme por el día de mañana. Primera de Timoteo 6:10 nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor por el dinero nos saca de la fe, de esa convicción de que Jesús es nuestro Señor, proveedor y que de Él tenemos que depender. Entonces, ¿qué nos hace? Nos viene tortura a nuestras vidas, porque nos viene inquietud, desasosiego, porque queremos conseguir las cosas, la estabilidad y la seguridad con nuestras propias fuerzas, amados, y eso no lo soporta ningún ser humano. El ser humano no fue creado para enfrentar su vida solo, fue creado para enfrentar su vida lleno del Espíritu Santo, con la dependencia de su Creador. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Definitivamente, nosotros tenemos que alinear nuestro corazón y sincerarnos y autoexaminarnos y decir, ¿estoy yo amando el dinero más que todo? ¿Ocupa el dinero y la obtención de ese dinero lo primero en mi vida? Proverbios 23:4 dice: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Más claro de ahí no nos puede hablar la palabra de Dios. Deja de pensar en ellas. ¿En qué nosotros tenemos que pensar? En la palabra del Señor. Porque ella es la que va a terminar con mi escasez. Y ella es la que va a hacer que yo comience un tiempo nuevo de prosperidad, de abundancia. Entonces, ¿a quién tengo que creerle? ¿Al afán, al amor por el dinero o a lo que me dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo, en el capítulo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así terminamos cuando tenemos el dinero en primer lugar, en ruina, en destrucción, haciendo las cosas que desagradan a Dios y que nos dañan a nosotros mismos y nos destruyen. Los deseos de las demás cosas, cada uno de ustedes piense en cuáles son los deseos de esas demás cosas, aparte del afán, de la preocupación, del amor por el dinero, por las riquezas. ¿Cuáles son esas demás cosas que afectan tu corazón? ¿Qué tú anhelas tener que tienes en primer lugar? ¿Qué tú anhelas hacer que ahoga la palabra de Dios, que no deja que la palabra de Dios germine en ti, que no deja que la palabra de Dios dé fruto de transformación de vida? Es necesario que empecemos a hacer las cosas a la manera de Dios, amados. Que la hagamos conforme a la palabra. No es tu palabra
la que va a arreglar la situación. No es tu esfuerzo, ni tu plan, ni tu actitud la que va a terminar con lo que te acontece. Es la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios todo termina y todo vuelve a empezar. El Señor quiere, porque lo ha dicho para cada uno de nosotros, que empiece un tiempo nuevo, que la zarza punzante que nos anda atrás para dañarnos, para herirnos, deje de estar detrás de nosotros, que se termine la opresión. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que ha diseñado un plan hermoso para cada uno de nosotros. Es el que dice que hace cosa nueva en nuestras vidas y que quiere sacarla pronto a la luz. Ese es el deseo del corazón de Dios. Pero necesitas entregarle tu corazón para que esto suceda. Necesitas rendir tu corazón al Señor. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Todo lo que querramos pedir, podremos pedirlo a nuestro Padre Celestial si permanecemos en su palabra. Y su palabra permanece en nosotros. Permanecer en su palabra y que ella permanezca en nosotros es estudiar su palabra, es escudriñarla, es conocerlas, es entender lo escondido en las Escrituras y entonces empezar a ponerla en práctica en nuestras vidas. Si nosotros continuamos tras nuestro propio interés, haciendo las cosas a la manera de nosotros, definitivamente sucederá lo que está escrito en este versículo que está en Miqueas capítulo 6, verso 8. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. Ciertamente, ¿verdad que sí? Él nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esta porción a mí me toca muchísimo porque es hasta un ruego. O sea, el Señor nos ha declarado todo lo que es bueno y nos ha dicho: si tú me obedeces te irá bien. Si no me obedeces, lamentablemente te va a ir mal, va a venir desgracia para tu vida. Entonces Él dice: ¿qué es lo único que yo te pido? ¿Qué es lo tan grande que Dios nos pide? Que no sea obedecerle a Él, tener misericordia, un corazón de servicio, un corazón que piense en el otro más que en uno mismo, un corazón que se mueva a ayudar al prójimo. Y dice ser humilde, andar en humildad delante de Dios. Eso es todo lo que el Señor nos pide para bendecirnos, para levantarse y echar hacia atrás nuestros enemigos y avergonzar nuestros enemigos y hacer que empiece un tiempo nuevo en nuestras vidas. Vamos a tomarlo en serio y a entender que la verdad de Dios no puede negociarse, que si Él lo ha dicho, así se cumplirá en nuestras vidas. Solo nos queda recibir su palabra y obedecerle a Él. Y vamos a ir a la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y vamos a estar leyendo unos versículos puntuales. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué nos están diciendo estos 4 primeros versos? Que muchos en este tiempo piensan que nada terminará y que todo será igual.
Ustedes no han oído expresiones que dicen, uy, pero siempre han dicho eso, pero siempre están diciendo que la cosa se va a acabar, siempre están diciendo, esos son burladores, los califica la palabra de Dios como burladores, porque se están burlando de lo que la palabra de Dios ya ha establecido. A seguidas dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por la palabra de Dios, el cielo y la tierra dejarán de existir. Entonces, si por la palabra de Dios el cielo y la tierra dejarán de existir, no dejará de existir mi problema si yo me expongo y permanezco en la palabra de Dios. Ese es el modo de Dios obrar, de Dios operar. Si nosotros sabemos que ciertamente algún día vamos a salir de esta tierra, que un día vamos a encontrarnos con el Señor, porque todos sabemos que en algún momento tenemos que partir de esta tierra, ¿verdad? Sabemos que un día algo va a pasar con la tierra, aunque tú no creas con exactitud o no conozcas con exactitud qué va a pasar en el fin de los tiempos. Tú tienes que saber qué cosas pasarán. Pasarán por la palabra de Dios. Pasarán porque ya Dios lo determinó. Entonces, amados, es necesario que se quede en nuestros corazones, que nosotros tenemos que volvernos a la palabra de Dios, que entender que todo es la palabra de Dios, que si existimos, que si vivimos, es por la palabra de Dios, que si vamos a avanzar, es porque ya Dios un día trazó un plan para nosotros, porque nuestros días fueron escritos antes que nosotros viniéramos a esta tierra. Porque su palabra fue establecida sobre mi vida y sobre tu vida. Porque por su palabra se estableció un propósito para ser hecho con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a darle la espalda? ¿Cómo vamos a estar haciendo lo que querramos hacer? Dejemos de amar al mundo y las cosas de este mundo. Dejemos de estar fascinados y encantados con los ofrecimientos que nos da el mundo cada día. Y vamos a poner nuestros ojos en la palabra de Dios, porque por ella todo termina, por ella todo comienza y por ella también terminará tu desobediencia. Por la palabra de Dios también terminará el que sigas caminando, yendo tras los deseos de tu corazón. También terminará por su palabra el que tú sigas ignorándola e ignorándolo a Él. Por su palabra terminará tu actitud errada, porque Él trazó un plan para ti. No puedes salirte de ese plan, no puedes ignorarlo, porque un día Dios te va a detener. Procura hacerlo de tu propio esfuerzo, por tu propio entendimiento, y no esperes un desenlace doloroso para que tú puedas entenderlo, como tuvo que vivirlo el pueblo de Israel. Naciones lo oprimieron, naciones. Siria, amados, destruyó el reino del norte, totalmente destruido. Babilonia, el del sur, y Dios tuvo que permitirlo, porque su pueblo no entendía que tenía que volverse a Dios. Que no sea así con nosotros. Que nosotros nos entendamos por nuestra voluntad propia, bajo la gracia del Padre, que nos es necesario amar la palabra de Dios y entender que todo es por su palabra. El verso 8 dice: no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tarda el fin de todas las cosas que han de suceder. Dios tarda muchas veces la disciplina para nuestras vidas.
dando tiempo a que nos arrepintamos, dándonos el tiempo para que nos volvamos a su palabra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Por su palabra, todo terminará. ¿Cómo no hemos de volvernos a ella? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Aquí vemos que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Y solamente vamos a disfrutar todas esas cosas nuevas que Él va a hacer, aquellos que decidamos creerlo, aquellos que nos dejemos convencer por su palabra, que realmente es ella, es su palabra la que todo termina y todo lo comienza. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, ¡Aleluya!, en los cuales mora la justicia. Cielo nuevo y tierra nueva, por el Dios que con su palabra hace nuevas todas las cosas. Vamos a ponernos de pies. Hoy es día para que delante del Señor nos dispongamos a permanecer en su palabra. Su palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Vamos a cerrar nuestros ojos y con un corazón sincero vamos a entregarle al Señor nuestros afanes, nuestras preocupaciones, el deseo por las otras cosas de este mundo, el afán desmedido por obtener el dinero, el trabajar más de las horas que debemos trabajar, vamos a entregarle al Señor todo lo que nos aparta de su palabra, todo lo que hace ahogar su palabra en nosotros. Seamos inteligentes, amados, y pidámosle al Señor que nos deje ver y nos deje entender que por su palabra realmente todo termina y todo vuelve a empezar. Que nosotros no permitamos, como le pasó al pueblo de Israel, que las naciones lleguen a destruirnos, que las naciones extranjeras que Dios permite que se levantan en nuestra contra lleguen a deshacer nuestras vidas, porque obstinadamente nosotros sigamos haciendo nuestras vidas como hasta ahora la hemos hecho, sin escuchar a Dios, permitiendo que estas cosas que ahogan la palabra y el deseo de buscar la palabra y el deseo de buscar de Dios gobiernen nuestras vidas. Mientras escuchamos esta canción, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos alumbre y nos muestre cuáles son esas cosas en nuestras vidas que están ahogando la palabra, y vamos a entregárselas y vamos a salir de aquí con una mente transformada, con una mente que tenga el pensamiento de Cristo y que haya entendido que es necesario amar y obedecer su palabra, porque solo por su palabra terminará lo que nos oprime, lo que nos preocupa.
pero que también por su palabra terminará nuestra desobediencia y nuestra vida sin Dios y lejos de Él. Y que también por su palabra tenemos la oportunidad de que todo el bien del cielo sea desatado sobre nuestras vidas. De que lo mejor que Dios planificó para nosotros se produzca. Vamos a hacerlo con un corazón sincero, un corazón entendido en la palabra que ha escuchado en esta noche. Nada iguala tu gloria y tu poder, grande es tu amor, tu majestad me consume y me cautiva tu voz, cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Tu gloria llena el universo y tu mirada es como estruendo que hace temblar. Tu voz es como dulce viento. Por tu palabra todo acaba y vuelve a empezar. Tu gloria llena el universo y tu mirada es como estruendo que hace temblar. Tu voz es como dulce viento. Por tu palabra todo acaba y vuelve a empezar. Tu gloria llena el universo y tu mirada es como estruendo que hace temblar. Tu voz es como dulce viento. Por tu palabra todo acaba y vuelve a empezar. Y sucederá que no te volverás a apoyar en el que te ha herido, sino que te apoyarás en el Señor, el Santo de Israel. No temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto, porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción. La carga de Asiria te será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura, es decir, a causa de la unción, a causa de la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que te agobie, el asirio, se quitará. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra y aplícala en tu vida en el nombre de Jesús.